Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia, para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Cantemos, hermano, el himno número 226. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Como brilla la luz en la cena para andar con Jesús, su promesa está con los sueños de fiel, si obedece y espera a Él. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz.
gracias, Señor, que nos permites ahora, oh Padre, escuchar, Señor, todas estas enseñanzas que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre amado, a través de tu santa palabra. Permítenos, Padre celestial, puede ser, Señor, confiar en Jesús, que acabamos de cantar, porque esa es la senda que es provechosa para cada uno de nosotros, Padre. Bendice, Señor, al vaso que tú has escogido para traernos, Señor, esta bendición de escuchar tu palabra, oh Dios. Prepara, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, Padre amado, para recibir este alimento que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Dirige, Señor, con tu Santo Espíritu, el siervo, Padre celestial, que ha de traernos este alimento. Te damos las gracias por todo, Dios y Padre, en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 24 al capítulo 3, versículo 6. Dice Dios en su santa palabra: Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 3. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Amén. Vamos entonces con donde nos quedamos entonces. Para aquí el 24 dice: pero yo digo a vosotros y a los demás que están en Tiatira, los cuales no tienen esta doctrina. ¿Sabe qué? En esa época, cuando la iglesia empezó a desarrollarse y a multiplicarse y a divulgar la palabra de Dios, había muchas sectas y había los judíos no creyentes y los que eran creyentes pero a la ley antigua de Moisés, y no habían aceptado la gracia del Señor Jesucristo. Había una rivalidad enorme entre el creyente. Por eso es que dijo el Señor Jesucristo en vida de los apóstoles, en ese momento Él le decía: yo les daré en ese momento espíritu de sabiduría, de los cuales nadie podrá contender o rebatir. ¿Por qué? Porque era palabra de Dios. Por lo menos uno de los 7 diáconos, que lo vemos allá en el capítulo 7 o 6 de los Hechos, dice que cuando hablaba con tanta elocuencia y sabiduría y entendimiento, ¿qué pasaba allí? Se dieron cuenta de que realmente aquella gente, los que lo oían, los sabios, los dirigentes de religiosos de esa nación, bueno, no podían con la sabiduría con que el Espíritu Santo le presentó a través de la voz de Esteban, ¿verdad? Y tan es así que la rabia fue tan grande
y el odio fue tan grande que lo mataron. Pero ¿qué pasó con Esteban? Dice que cuando lo lapidaban, ¿qué pasó? Oye, ¿verdad? Vio los cielos abiertos y a la diestra del Padre, ¿a quién? Al Señor Jesucristo, hermano. Ahora, al morir y expirando, ¿qué dijo? Esa es la verdadera doctrina que nos enseña el Señor, hermano. Saber captar la doctrina sana, ¿verdad? La sana doctrina. Hoy, en estos tiempos tan difíciles que estamos creciendo, hermano, que ya estamos ya maduros como iglesia para ser arrebatados. Hermano, mira, hay muchas farsas. Esas son de una de las 30 señales. Oigan bien, son una de las 30 señales que están en las Escrituras, que nosotros de esta congregación tenemos que estar viendo en todo el mundo entero. Las falsas iglesias con las falsas doctrinas. Y ya aquí el Espíritu Santo le decía a Juan, mira, escribe esto así, porque habían creyentes en Tiatira y en Sardis, en Tiatira y en Sardis, por lo menos en Tiatira, que no tenían, muchos creyentes no tenían la sana doctrina. ¿Entiendes? Y por eso es la alerta del Espíritu Santo a los creyentes de allí, a los que no tienen, dice aquí, a los que no tienen, ven, la sana doctrina, ¿entiendes? Porque el texto tiene bastante, pero dice aquí a los que no tienen esta doctrina, ¿verdad? Y no han conocido la profundidad de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. ¿Cuáles son las profundidades de Satanás? Fíjense, ¿ve? Como dicen punto y coma, ahí se tiene, coma, ¿ve? Dice, ¿ve? Para que se detengan siempre y piensen esto, ¿ve? Profundidad de Satanás, punto, coma, perdón, y como dicen, punto y coma, para que nos interesemos en esta expresión. Si traemos el hilo de lo que estamos viendo, la iglesia estaba siendo probada. Fíjate que Tiatira tenía cinco virtudes, por lo menos, ¿verdad? Yo sé tus obras, tu amor, ¿verdad? Tu fe, ¿verdad? Tus obras, el otro, y tu paciencia. 5 virtudes y todavía seguían aumentando. Y aquella práctica de lo bueno les daba a la iglesia primitiva y a la aquí Tiatira una fuerza espiritual de conocer las verdades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero había en medio de ellos una profetisa que era al estilo de Jezabel. Cuando uno tiene que manejar el contexto para entender las bases y el trasfondo de una cosa, ¿verdad? Y aquella mujer era mala, era bruja, era una invocadora del poder Satanás. Entonces, esas personas, oigan bien, hoy en día, esas personas que se dedican al ocultismo, a la cartomancia, a la bola de cristal, a leer los astros y otras cosas, a los vebrajes y a las transformaciones, ¿verdad? Para ser equipada y dotada de muchos demonios, al estilo de Marcos capítulo 5, de muchos demonios, ¿verdad? Y cuando todavía aún más las personas van a la profundidad para sentir el fuego satánico, invocan y se hacen, hijos del diablo. Fíjate que yo lo dije 3 veces aquí, los dije, ¿no? En los Estados Unidos y en otros países del mundo. Y en la Asia Mayor, allá donde no hay información, es peor, porque allá no se invoca como con tanta libertad la palabra de Dios. Sí hay creyentes, pero invocan el poder satánico, y entonces Satanás no solamente manda un diablito por allí, tú sabes, sino manda ¿cuánto? A cuanto él requiere. Eso, cada quien, mira, es un poder mixto, ¿verdad? Y multiplicador, que Satanás engaña a la
gente que no son de Dios y que están siendo arrastradas con la falsa doctrina y no con la verdad. Era lo que pasaba en Tiatira con una profetisa, una espiritista que invocaba las profundidades de Satanás, y por eso tenía embelesado a los creyentes de Tiatira, y todavía Dios les decía, les prevenía, y no se han arrepentido todavía de esto. Yo les mando que se arrepientan, porque siempre, hermano, hay en las asambleas el telco, empezando por el pastor, porque en muchas asambleas donde prevalece más la ley del diezmo, oigan bien, donde prevalece más la ley de las ofrendas, y en eso los pastores, y que supuestos, como lo vimos en otra asamblea, y que apóstol de Dios, entonces arrastran a toda la membresía que no tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios. ¿A qué? Al culto satánico, a la idolatría, a la vanidad, a la superficialidad fuera de Dios y todo aquello que es levadura. Y entonces, claro, la iglesia se va envolviendo y metiéndose en problemas que Dios no les mandó. Hay iglesias muy floridas, muy hermosas, aparentemente. Fíjense que el diablo, ¿por qué Eva cayó? Porque dice que volteó y vio que el fruto era hermoso y codiciable para comer, y fue y lo tocó y lo agarró y lo desprendió y lo mordiscó y se lo llevó a su esposo y cayeron en la trampa. Siempre lo que aparentemente es hermoso, ahí donde está el diablo tocándole la debilidad al ser humano. ¿Qué pasó con el primer asesinato? Oigan bien, a ver, un sacrificio conforme a la fórmula de Dios, una piedra tosca, ¿verdad?, con un cuchillo tosco y un corderito y candela allí. Allí no había sino que humo y sangre, y todo aquello es feo, horrible, ¿verdad? Pero eso es lo que le agradaba a Dios, la fe. Ahora, ¿qué hizo Caín? Hay un altar bello con un mantel, quién sabe. Entonces lo vistoso es lo que engaña al ser humano que no tiene fe. Bien, no tiene fe. Por aquí algunos han descubierto que yo soy pastor y me dicen, ¿usted es pastor? Y me miran de arriba abajo, porque yo ando con un pantalón blue jean, con unos zapatos torruñidos, una camisita y a veces me pongo una gorrita. Porque ¿qué es lo que desean cuando oyen la palabra pastor? Que el pastor, oye. No, mira, vanidad, eso es vanidad, ¿no? Entonces, eso es lo que les gusta a la gente, lo vistoso. Bueno, Caín cayó en esa, ¿verdad? No oyó la voz de Dios que le había dicho, es conforme yo digo. Bueno, ¿y por qué? Entonces Dios dice que vio indiferente al sacrificio o el holocausto que le estaba presentando Caín, mientras que aceptó con benevolencia y beneplácito, con beneplácito, el sacrificio de Abel. Desde allí Dios marca la pauta, ¿ves? Y vamos viendo que el diablo sabe cómo engaña cómo engaña justamente al recién creyente no preparado con la falsa doctrina. Y el creyente que sostiene la sana doctrina, sana significa una doctrina sin perjuicio, ¿verdad? Sin agregarle, tal como Dios la manda, ¿verdad? Aunque no nos agrade, pero esa es la palabra de Dios. Sin ideas de hombre, o digamos sin dogmas de hombre. La teología enseña, los dogmas son legales, pero los que son legales. Hay dos tipos de dogmas, no hay más, ¿verdad? Hay el malo y el bueno. La doctrina de Dios tiene un dogma que cuando se da como hizo Dios, le dio los 10 mandamientos, pero también le dio un reglamento a Moisés para que pudiera entender los 10 mandamientos. Por lo menos el Señor Jesucristo presentó los 4 evangelios con unas bases fundamentales, pero después le dio en el Espíritu Santo a Pablo los dogmas doctrinales, así puro. Dogma significa doctrina transparente de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora hay los sistemas dogmáticos que son las escuelas de los benditos profesores, que también es necesario, seculares, que vienen a presentar dogmas falsos,
Por lo menos un ejemplo, el Señor Jesucristo señaló y criticó mucho a los fariseos y saduceos porque ellos traían sus dogmas de ¿qué? La tradición de los ancianos. De acuerdo a lo que ellos aprendieron en las otras ciudades paganas, trajeron sus dogmas falsos y se lo trataron de aplicar a la palabra de Dios. Y por ello Dios allá en Mateo 23 los llamó hipócritas, porque eran unos falseadores de la palabra de Dios. Así que no se les olvide, hermano, que cuando están estudiando la teología, tengan en cuenta eso. Dogma tiene dos vértices, ¿verdad? El vértice negativo es siempre múltiple, pero el legal es conforme. Ahora, la sana doctrina tiene su dogma legal, ¿verdad? Como dice Dios, no le quitará. Ese es el fundamento. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Cuando uno estudia la palabra de Dios, yo quiero saber qué es lo legal. ¿Cómo hicieron cuando el apóstol Pablo predicó allá en los Hechos de los Apóstoles a los bereanos? Pablo, bueno, espérate un momentico, vamos a ver si lo que tú dices es conforme a las escrituras del Antiguo Testamento y algunos escritos ya que existían ya, ¿verdad? Pero entonces, claro, cotejaron, ¿verdad? La verdad con la mentira. Entonces, mira, avíspense porque sin eso, hermanos, caemos en trampa. Y es por ello que las iglesias, yo le iba a decir de las 30, oigan bien, de las 30 señales que se están cumpliendo actualmente en el mundo, hay iglesias llenas de ¿qué? De dogmas del hombre, y las iglesias son actualmente floridas, pero a través de ellos, es como yo dice, son sinagogas, son iglesias, son templos de ¿qué? De Satanás, hermano, ¿entiendes? Y ahí es donde prevalece la mujer Jezabel, ahí es donde prevalece la belleza y la hermosura aparentemente, pero a Dios lo tienen encajonado, ¿entiendes? Y las profundidades de Satanás, él busca a dónde entronarse, donde están tergiversando la palabra de Dios. Ahí le gusta a él, ¿me entiendes? Por lo menos un ejemplo. Fíjate, hemos visto en Venezuela cómo cambiaron toda la forma de la alabanza a Dios. ¿Cuáles son los himnos que se están cantando ahorita en todas las asambleas? Los cambiaron totalmente. Ahora son baladas, tipo salsa, canciones que no tienen nada que hacer, únicamente resaltando y alabando ¿a quién? Al director, al grupo de cantores de la iglesia, a la muchacha que resalta y el muchacho que resalta. Pero Dios dice, ahí no estaba. Hermano, mira, todo aquello que hace escándalo en una iglesia, allí no está Dios. Todo aquel que se trata de exhibir, ahí no está Dios. ¿A dónde lo encontramos nosotros? Muchas veces en la Escritura, pero hay uno que resalta, donde Dios demostró lo que a él no le agrada, a un profeta que era perseguido. Dice que Elías estaba metido en una cueva, huyendo ¿de quién? De Jezabel, la idólatra, que decretó que lo mataran, pero Dios le mandó que se colocaran en una cueva donde había agua y Dios le mandaba pan y carne en el día. Pero mientras estaba allí aprendió una lección en 3 formas. Que es bueno que lo tengamos en cuenta. Eso está en el primer capítulo, los reyes, la primera de los reyes por ahí. ¿Qué produce un terremoto? Tremendo ruido y tremenda catástrofe. Se cae todo, ¿verdad? Es decir, tomemos de allí la metáfora, ¿no? Digamos, es lo que se mueve, lo que ve, ahí no estaba Dios. Y después vino, ¿qué? Otro, un viento fuerte, se llevaba todo, y a última hora después, y él se cayó y oía algo suavecito, un silbo, y ahí estaba Dios y lo llamó de un torbellino. Entonces, ¿qué pasa? A Dios le gusta todo como lo dice el Espíritu Santo en Corintios y en el capítulo 14 de los Romanos. Hágase todo decentemente. Yo no sé por qué a algunos hermanos les gusta ser escandalosos en la presentación de la palabra de Dios. Eso no es espíritu, ese es exhibicionismo, hermano. Y ustedes ven actualmente cómo brincan y saltan la gente en muchos púlpitos, en muchos lugares, ¿verdad? Y se quitan el paltó y lo tiran al piso y el bolillo y todas esas cosas. Muchas de esas cosas Dios dice, mira cómo oís. Mira, entonces uno debe de oír las cosas, hermano. A Dios lo que le agrada, a nosotros no nos agrada, hermano. No nos agrada, hermano. No nos agrada.
Entonces uno tiene que ser sincero, humilde, para hacer siempre la voluntad de Dios. Por eso, como dice aquí, la sana doctrina. Y el Señor sabe a dónde Satanás se filtra. Y hay personas que en las iglesias que se prestan para eso, para que el Satanás los utilice para sabotear lo que Dios mandó. Como Satanás saboteó a Adán y Eva, allá también las iglesias somos totalmente los creyentes saboteados. Aquí somos saboteados y más todavía. Por eso yo le digo por caridad, cuando vengan los domingos, hermanos, varones, oren, pídanle a Dios piedad, misericordia sobre ustedes, sobre nuestra familia, sobre nuestros vecinos, hermanos, sobre esta casa de oración, sobre esta parroquia. Es decir, Dios le agrada eso. Aquí tenemos la experiencia, hermanos, en muchas asambleas oran hasta 5 y 6 juntos. No, que va, no. Mira, yo he ido bastante y tengo experiencia. Yo cuando muchacho estudiante de la Biblia, yo recorría para aprender y ver, para que no me engañaran. Y Dios no me enseñó, y por eso yo digo que nunca abandoné mi casa de oración. Nunca la abandoné. Con mis defectos y errores, pero yo veía, aquí no está la sana doctrina. Aquí no está la sana doctrina. Incluyendo los que salieron de aquí, hermano, se pasaron de fanáticos. Allá en el cementerio, cuando yo veía las mujeres por un lado y los hombres por otros lados, calladitos, ¿no? Y como yo era visitante, me mandaban para allá. En vez de pasarme para adelante, no, me mandaban para allá. Entonces, se pasan de fanáticos. Y no. Entonces uno tiene que ver que las cosas de Dios son libres, hay libertad, pero con orden. Bueno, entonces, como dicen, yo no enviaré ahora, fíjese, cuando Dios ve, óigame como dice el 24 del 2, cuando Dios ve, hermano, que hay muchos problemas, que los hermanos se meten en problemas, Dios dice, no le enviamos más carga. Porque muchas veces las cargas y las pruebas son para bendiciones, son para purificar a un creyente, a una asamblea. Entonces cuando yo veo que estamos enfrascados en algo, yo digo, bueno, está bien. Muchas veces Dios le dice, no, si tú no puedes llevar la que tienes, ¿cómo quieres que yo te dé más? Y Dios da siempre a un creyente, a un hogar con problemas, a una familia con problemas, a un creyente con problemas, a una asamblea con problemas. Dios siempre lo prueba, le da lo necesario, pero le previene. Si tú no eres capaz de llevar esto, como dice el Señor, si tú no eres fiel en esto, ¿cómo entonces quieres que yo te dé a ti una responsabilidad de administrar una iglesia? Podemos por lo menos cuidar nuestro hogar, empezando por nuestro hogar, menos vamos a administrar una iglesia. Bueno, eso es importante que lo tomemos en cuenta aquí, hermano, y hagamos lo que el Señor nos manda y oigamos lo que el Espíritu Santo nos está suministrando. Bueno, pasemos al 25. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Usted sabe que aparentemente este versículo del 2.25 suena como muy simple, ¿verdad? Fíjese, la carga que ellos tenían, 5 virtudes, ténganla y auméntenla, porque yo no les puedo dar más nada. Pero resulta que hay personas que pasan con eso. Un ejemplo, también se lo traigo de la Escritura. ¿Qué hizo el hermano de Jacob cuando venía muerto de hambre del campo? ¿Era el mayor o el menor que había recibido de parte de Dios? ¿Qué tenía él? Él era ostentador o poseedor de la primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? La persona, el mayor, tenía una doble porción de bendición. Esaú, por hambre, la menospreció, porque él dijo, ¿qué voy a hacer yo con la primogenitura? Total, yo me voy a morir. Pero siempre Dios le daba la primogenitura al menor, no al mayor. No se lo olvide, lean bien la Escritura. Entonces, esa primogenitura, ¿qué significaba? Cuando el menor era empoderado con la primogenitura. Cuando el menor era empoderado con la primogenitura, ¿qué le pasaba a ese menor? Siempre Dios le da la bendición mayor al menor, no al mayor. Una bendición es decir, el mayorazgo sobre todo. Lo que tenía, un ejemplo, Isaac heredó la herencia de Abraham, su padre. Entonces, Isaac tenía esos 2 hijos, ¿verdad? Jacob y Esaú. Pero
Isaías era riquísimo. Y entonces al tener Esaú la primogenitura, si moría Isaías el papá, ¿qué pasaba? Él tomaba todo, porque así lo mandaba la ley antigua. Así lo mandaba la ley antigua y ese era decreto de Dios. Entonces aquel tenía que distribuirla en una forma equitativamente sobre sus hermanos parientes. Y no se dio cuenta, oigan bien, esto es muy importante. Esaú no se dio cuenta y aún la mamá se lo recargaba. Y el papá también. La primogenitura que llegó a poseer Esaú en primer lugar, que él era el mayor, que la despreció, ya estaba siendo profetizada ya por Dios, porque Dios le había dicho cuando fueron delante de Dios a consultar, ¿qué le dijo Dios? 2 pueblos hay en ti y el menor. Y si ustedes echan para atrás y para adelante, van a encontrar que siempre el Señor Jesucristo no fue, el Señor Jesucristo no fue el primogénito, sino el ¿qué? El unigénito. Pero en cuanto al plan de Dios que fue el Señor Jesucristo, según 1 Corintios capítulo 15, a través de la lectura, si no nos la grabamos aquí, perdemos el sentido de lo que Dios nos está hablando. El Señor Jesucristo, ¿qué fue en este mundo? El segundo hombre, el segundo Adán. ¿Y quién vino a heredar todos los reinos del mundo? El segundo Adán. ¿Por qué pasó con el primer Adán? Eso tiene base bíblica y en 1 Corintios capítulo 15. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que uno tiene que oír lo que Dios nos está hablando en las Escrituras. Y entonces Esaú despreció la primogenitura. Significa la bendición que Dios le da a cada persona para que administre mientras viva lo que Dios tiene un propósito con esa persona, con esa familia, con esa tribu, con ese pueblo, con esa asamblea. Es decir, Dios es muy amplio, ¿entiendes? Y el hermano que reciba, oye bien, el hermano de esta congregación que haya recibido la salvación, ¿verdad? Haya sido bautizado de verdad y es creyente de verdad y haya recibido Efesios capítulo 4, haya recibido dones de Dios. Nos dice, y subiendo a lo alto, dio dones, repartió dones a los hombres. Cuando cada creyente, hembras y varones, tenemos aquí algunos dones que Dios nos ha dado, tenemos que retenerlos hasta y no ser como Esaú. No, güey, yo tengo hambre. El plato de lentejas representan los apetitos de este mundo. Y Esaú profanó esa ley que Dios le había ordenado de la primogenitura. Y entonces él, en vez de mantener aquello y aprender a los pies de Isaac y de su mamá Rebeca, entonces él vivía como bandido cazando por allá, perdiendo el tiempo, mientras que Jacob estaba como el torcido y el ignorante y el que no sabía nada, estaba como agazapado, viendo los defectos del otro, para yo te la voy a quitar, pero por las buenas. Y así lo hizo legalmente porque era ley de Dios también en ese entonces. Entonces, ¿qué pasó? Esaú no supo esperar, no se dio cuenta, y Jacob sí supo esperar. ¿Por qué? Porque su mamá lo instruía, le decía, hijo, mira, Dios prometió que tú vas a reinar sobre todo lo que tiene tu papá y sobre tu hermano. Sí, mamá, y bueno, ¿qué? Lo que pasa es que ella también con sus nervios, ¿qué pasó? Se precipitó. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ver que lo que Dios nos dice, retén la sana doctrina aquí, debemos tenerla hasta el fin, hermano, en esta congregación. La fidelidad que leyó esta mañana el hermano ahí en Lamentaciones, Dios de fidelidad, Dios también reclama de ustedes y de mí y de todos ustedes la fidelidad, ¿viene? No poner, mira, hoy no tengo agua, ni tengo carro, ni tengo plata, no puedo ir al templo y tampoco no tengo para vestirme. Bueno, yo les voy a decir, esto les cae duro a todos ustedes, pero yo he pasado más que eso que ustedes, sin comer y sin ropa y de todo, y mi familia también, y nunca perdimos un culto. Y cuando esto estaba primitivo, no estaba tan bien,
no lo perdimos. Y tan es así, yo les digo, oigan bien para que vean, de esto, porque hay que poner ejemplo, no hablar así sin práctica. Entonces, cuando el hermano nos llamó a los 4, mira, el Señor les ha dado a ustedes dones, pónganlo por favor, ustedes están jóvenes, prepárense, estudien, porque posiblemente en el futuro Dios lo tenga que usar. Mira, palabras de ese hermano santo y sabio, ¿verdad? Bueno, está bien, a lo mejor a la mayoría nos entró por aquí y nos salió por aquí. Entonces, ¿qué pasó? Es bueno cuando se adquiere y se tiene, cuando Dios le da a uno, porque Dios sabe que lo que tú tienes, nuestras necesidades, y Él provee lo necesario. Y yo lo cuento para que vea que aquí no hay familia que pueda decir, yo nunca he hecho esto, ni mi familia es esto. Mira, mentira. Todos aquí tenemos defectos y hemos sido probados. Hermano, que resulta que el diablo sabe lo que nos agrada y nos tienta y nos tumba. Por eso es que aquí este énfasis del Espíritu Santo lo que tiene es retenerlo hasta ahora en esta Tiatira, ¿verdad? Retenerlo. Esta asamblea debemos retener lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que uno, el creyente de esta asamblea, debe de llenarse de obediencia y paciencia. Espíritu Santo, indícame qué quieres tú que yo haga en esta pequeña manada. Me has dado dones, ¿cómo los voy a administrar? ¿Cómo los voy a poner por obra? ¿Lo extiendo a mi familia o a mis vecinos? O si no vengo, por lo menos si no hace nada, ore, oración, pero mantengan la fidelidad, no roben al Señor los domingos, no lo roben por muchas, porque Dios sabe nuestras necesidades, ¿vienen? Como dice el Salmo, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Entonces, hermanos, nosotros debemos ser muy sinceros delante de Dios en estos últimos tiempos, donde el diablo anda activando todos sus ejércitos demonios en las asambleas de las 30 profecías que tenemos nosotros, que se están cumpliendo ahorita en el mundo entero y en Venezuela, hermano. Sí, el diablo sabe que el mundo, él está saboteando a los hijos de Dios, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, la gente se olvida que todos estaremos en el tribunal de Cristo y cada quien dará. Bueno, aquí está el ángel ahorita, el ángel de la iglesia, y están nuestros ángeles custodios, protectores. Ajá, ¿y ellos qué están? Bueno, y eso lo veremos ahí en el tribunal de Cristo. Bien, lo veremos en el tribunal de Cristo, porque él pesa al creyente de esta asamblea en balanza, ¿entiendes? Y que no se cumpla eso que dice en Daniel capítulo 5, ¿verdad? Fuiste pesados en balanza y fuiste hallados fartos. ¿Por qué? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cuáles fueron las actitudes de allí? Habían un rey que estaba haciendo lo que mejor le parecía y se olvidó que Dios es el dueño del mundo que quita reyes. Cuando Dios ve a un rey mundano, porque no hay rey creyente ahorita en el mundo, bueno, que hace su voluntad, Dios le dice, bueno, ya te llegó la hora, y remueve ese y coloca otro, ¿bien? Y también Dios equilibra la balanza, siempre donde hay, como en el caso de Daniel, habían creyentes allí en Babilonia, y Daniel y sus hermanos Sadrach, Mesach y Abednego eran los ejemplos, profetas de allí, del palacio de Nabucodonosor, hermano. Y él decía, bueno, Dios sabía que ahí había luz en esa Babilonia. Y profetizaron, y lo que Daniel dijo se cumplió, hermano. Entonces, hermano, que no seamos nosotros pesados últimamente en balanza. Para mí es impactante este versículo 25 del 2. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta ahora, ¿verdad? Porque si vencieres, como dice el 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ajá, ¿verdad? Y no se vayan a creer, hermano, no vivamos que esto es únicamente literatura e inspiración del Espíritu. Esto es una realidad, hermano. Nosotros, después que el Señor nos arrebate, ¿para dónde vamos? Hermano, al reino, a trabajar. ¿Qué se hace en un reino? A trabajar, hermano, con la capacidad que la cual Dios nos capacitó ahora y la estemos ganando.
si no estamos ganando, si no estamos trabajando, porque el Señor nos dice, sí, allá en el Sermón del Monte, si tú no pones por obra esto, ¿cómo termina el Sermón del Monte? Cuando dice ya el último versículo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las colocas por obra, compararé a un hombre sensato o insensato. ¿Qué hizo el insensato? Construyó una mansión sobre lo humano, sobre mi pensamiento, ¿verdad? Sobre mis ideales, sobre mis dogmas. Entonces, sobre lo que yo soy, lo que tengo, lo que he poseído fuera de la voluntad de Dios. Y entonces, cuando llega la prueba, se le cae todo, porque toda obra de hombre será sometida por fuego. Mas el que me oiga y pone estas palabras por obra, le compararé al hombre sensato que edificó su casa sobre la roca, y vinieron lluvia, ímpetu para aquí y por allá, y qué más, y la casa se mantuvo firme. ¿Y quién es la roca? Cristo, hermano. Y nuestras vidas están en las manos de ¿quién? El Señor, como visionario, y estaba enseñando a la iglesia a ser visionario, hermano. Siempre el creyente tiene que trabajar y luchar y velar siempre para ser visionario, ver más sobre su vida, sobre su familia, sobre los hijos, sobre su hogar. No podemos disolver al llamado que Él nos llamó, muchas veces por nuestra malcriadez, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia y por nuestra incontinencia en cuanto a soportar la carga. Disolvemos entonces la vida en el hogar, disolvemos la asamblea, disolvemos las amistades, y cada quien solito, hermano. Murió. Así le paga a Dios, y así cosecha uno cuando uno desobedece a Dios y se aparta de los deberes cristianos, ¿verdad? Bien, pagarás con lágrimas. Entonces, hermanos, nosotros de esta asamblea tenemos que ser avispados. Mira lo que nos repite 7 veces. El que tiene oído, oiga lo que. Bueno, más nada, oigan al Espíritu Santo. Como decía el 26, sobre las naciones. Sobre la gente. Fíjate, si tú trabajas en tu juventud para que el Señor te llene de la palabra y de virtudes, cualidades, y desarrolles algunos dones que Dios te ha dado, de los cuales tú los tienes escondidos, bueno, tú verás, y a medida que vayas creciendo en eso, mira, Dios te va anotando. Cuando estés en el reino, vas a ser iguales a los ¿quién? Como los trabajando donde Dios te va a adjudicar porque te lo ganaste. Pero si aquí no, únicamente tú vives viéndote en el espejo, eso no va. Todo eso se lo comerán los ¿qué? Bueno. Luchemos, hermano, para que Dios nos bendiga, porque vamos a una vida mejor, a un reino de realidad palpable, hermano, que lo estamos viendo por la fe. Palpable, hermano, un reino. Aquí no debe de dormirse, hermano. Trabajemos, no le demos oportunidad al diablo que nos quite las coronas que están aquí, 5 coronas más palmeras y una cantidad de premios sin fin en el reino, hermano. Por eso es que Dios, el Señor Jesucristo repitió, dijo, que el reino de Dios se hace fuerte, y los valientes lo arrebatan. Seamos hermanas y hermanos, jóvenes y viejos, valiente a favor de la causa del Señor Jesucristo, hermano. Ahora, como dice aquí, hasta el fin yo le daré potestad sobre la gente. Y el 27 dice, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también lo he recibido del Padre. Y esto es, hermano, es una comparación, una alegoría muy bien, le regirá con vara de... Es decir, que la autoridad que vamos a recibir del Señor Jesucristo es inquebrantable. Nadie podrá contradecir lo que nosotros en ese entonces le digamos a la nueva humanidad que se está levantando en 1000 años, porque Dios le permitirá que se levanten en 1000 años como arroz, como dice allá la profecía, pero para que reconstruyan el mundo destruido por ellos mismos.
por ellos mismos. Nosotros somos librados de esa condenación y de ese castigo, porque ningún cristiano vive rompiendo un arbolito, vive rompiendo las calles, no vive consumiendo droga, no se echa el palito en los botiquines, tiene un solo matrimonio, ¿verdad? No mata a los hijos, no roba, es él de todo. El cristiano es modelo ¿en dónde? En el mundo entero. Por eso Dios, ustedes son la luz y vosotros sois la sal de la tierra, hermano. Y cuando Dios nos resalte, según lo que hayamos obrado, bueno, buen siervo, toma esto, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho. Entonces la palabra hierro aquí significa una autoridad, así como el hierro destruía el bronce y la plata, hermano. Era una espada de hierro y un bastón de hierro. Para los dirigentes, así el Señor lo promete, regirás al mundo con vara de hierro, como el Señor Jesucristo lo va a hacer, con la autoridad de Cristo. ¿Y cómo termina el 28? Y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué hace la estrella de la mañana? La estrella de la mañana, de acuerdo a la astrología que Dios creó, ¿no? Tiene 3 posiciones de salir, por el medio, por la izquierda, y en el año y por la derecha, igual que la luna, igual que el sol. Pero ¿cuál es la estrella que más se levanta al que trabaja? Lo primero que uno ve hacia el este, uno ve la estrella de la mañana. La estrella de la mañana en costumbres antiguas significaba diligencia y autoridad. ¿Entienden? Diligencia y autoridad. ¿Están viendo? El que madruga, ¿qué va a hacer? A trabajar, ¿verdad? Y el jefe, ¿qué hace cuando tiene unas obligaciones que hacer? En la mañana. Entonces los distintivos que los gobernantes tenían entre sus siervos, siempre que habían dicho, mira la estrella de la mañana, los griegos tenían un eslogan siempre: cuando vea la estrella de la mañana, dile a tus siervos que se levanten y preparen el arado, porque ya hay que sembrar, porque el día viene cuando ya no podrás hacer. Entonces resulta era un estímulo. Entonces la estrella de la mañana, además que representa autoridad, representa al Señor Jesucristo, que se va a revelar, tal como es. Allá en Mateo capítulo 17 dice que se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo y se transfiguró delante de ellos y vieron su apariencia como el Hijo de Dios, ¿verdad? Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la de Pedro 1:19 dice que es la estrella de la mañana. Claro, el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa? El Señor Jesucristo es una autoridad en el nuevo mundo que viene y en el nuevo reino. Y todos nosotros que hayamos trabajado con Él seremos coherederos y colaboradores con Él. ¿Entiendes? Porque nosotros somos parte de lo que ya... Ustedes son mi amada, dice Él. Ustedes son mi esposa. Y Él va a poner, teniendo tanta riqueza, a la esposa a ser esclava. Claro que no. Entonces, ¿qué pasa? Para eso Él va a tener siervos. Y por eso es que el mundo, Él dice que Él va a multiplicar después de la gran tribulación, en los 1000 años, va a multiplicar a los varones mayormente, hombres, para que hombres trabajen duro y levanten la tierra que ellos mismos destruyeron. Mientras que nosotros, hermanos, con el Señor Jesucristo tendremos autoridad como la estrella de la mañana, ¿verdad? Junto con el Señor Jesucristo. Entonces tenemos la promesa de que Él lo vamos a ver tal como es. ¿No dijo Él a mi Padre? ¿Qué dijo Él? A mi Padre nadie lo que. Y nosotros no hemos visto al Señor Jesucristo como es. Y Él se va a revelar. Ahora es bueno que lean. Todos nosotros lo tenemos, pero que brillaremos como la estrella de la mañana. Claro, y entonces tú has visto un matrimonio de primera en este mundo, ¿no? Cómo sale el príncipe y la princesa. Bueno, eso es muy opaco para compararlo, ¿no? Pero para daros una idea, cómo seremos nosotros, la iglesia universal, la esposa del Cordero, capítulo 19 del Apocalipsis. Entonces resplandeceremos como la estrella de la mañana, porque el Señor Jesucristo dice que en el nuevo mundo y en la nueva tierra no habrá ¿qué? Luz del sol. Y la luz, y dice la luz, el Señor Jesucristo, ¿verdad? La estrella de la mañana, Él va a resplandecer toda la creación.
Porque eso no, esa es otra sorpresa que nos vamos a ver, cómo Dios se expande con su luz creadora para todos aquellos mundos que nos esperan. Los asirios, la gente, toda aquella gente que los egipcios conquistaron, siempre los príncipes ostentaban en la frente una estrella. Aquí un rubí rojo y le ponían una esmeralda para que hiciera contraste con una estrella, que eran los principales en el reino, y sin que la gente no le preguntara, un distintivo. Entonces, claro, el Señor Jesucristo nos habla aquí, y le daré la estrella en la mañana, pero aquel, ahora, fíjense una cosa, cuando el Señor hace favoritista a un hijo de Dios, como hizo con Pedro, Jacobo y Juan, ¿por qué fue? Ellos estaban siempre atentos. Ustedes no se dan cuenta que el Señor hacía cosas secretas con 3. Los demás, ¿qué pasó? Estaban por allá un poco, ¿verdad? Porque no se ganaban esa especialidad de vengan aparte, ustedes esto, ustedes el otro. Los demás estaban... ¿Qué estaban los demás? ¿Qué pasaba? Quiero ser más grande, yo también. Entonces, mientras uno está pensando en eso, que yo quiero ser más grande, y no aprovechan lo que el Señor le está dando, mira, no van a ser grandes por su propia voluntad, sino por, como Dios lo indica en la Escritura. Grande se hizo la que estuvo a los pies del Señor. Al que persevere. El que tiene oído lo que repito, dice la iglesia, termina el 29. Pero en esta asamblea, hermano, de lo que yo estoy diciendo, resúmanlo, porque ¿qué pasa, hermano? Que llegue el momento especial que nosotros tenemos que colocar nuestra nueva vida con este cuerpo lleno de males al lado del Señor Jesucristo. Y seamos siempre como la que, como la Magdalena, hermano, que el Señor la arrojó de ella, ¿qué? Mira, Billy Graham tiene un libro que si lo consigue, cómprenlo. Los 7 pecados de la Magdalena. Qué especialidad, hermano. Los 7 pecados de la Magdalena. Porque dice que tenía 7. Ahora, cada demonio, Billy Graham le saca una descripción amplia, de acuerdo a la teología, de acuerdo a la filosofía y de acuerdo a la sociología, en 3 niveles. Pero mira, aquello es que vale la pena leer siempre en ese Evangelio de Juan cómo la Magdalena vivía al lado del Señor, no como hacen los cinéticos y los que no conocen a Dios, que se la achacan al Señor Jesucristo como esposa. Entonces es una blasfemia y una ofensa, pero Él lo deja tranquilo. Bien, entonces nosotros, hermanos de esta congregación, tenemos que avisparnos en lo que Dios nos está mandando. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.